Hoy vamos a hablar acerca de organizaciones de aprendizaje y conocimiento. Específicamente vamos a abordar la gestión de competencias y vinculado a ello algunos temas de organizaciones de aprendizaje. Cuando hablamos de gestión de competencias es un tema bastante tratado hoy en día en todas las organizaciones. Básicamente podemos mencionar que la gestión de competencias se desarrolla en todas las áreas de la gestión humana de la organización. Desde el proceso de análisis y descripción de cargos hay una vinculación porque observamos cuáles son las competencias que se requiere para desempeñar un rol y unas actividades específicas en el trabajo. También hablamos de gestión de competencias cuando hacemos procesos de reclutamiento y selección, de acuerdo a esas competencias que nosotros esperamos que tenga la persona que va a desempeñar un rol o un cargo dentro de la organización. En términos de evaluación de desempeño también tenemos en cuenta las competencias e igualmente para procesos formativos y de capacitación. Entonces observen que la gestión de competencias es un tema de suma importancia y pues que está vinculado con el conocimiento y el aprendizaje en las empresas. Básicamente cuando se habla de gestión de competencias, hablamos de diversos subprocesos. Entre otras, podemos ver que está vinculado también al diseño de ambientes de aprendizaje y el acompañamiento de ellos a través de la facilitación, o sea, a través del coaching y el mentoring. Y asimismo, cuando nosotros situamos este concepto dentro de las organizaciones, posibilita que cada persona tenga disponible la articulación congruente de posibilidades dentro de la organización. Es decir, que cada individuo pueda desempeñarse de manera adecuada con respecto a lo que la organización espera de él o de ella. Este concepto de gestión de competencias se originó a partir de la investigación de McClellan en 1970. Sin embargo, existe una diversidad de nociones acerca del mismo que más tarde vamos a tratar. Básicamente hay dos enfoques que trata las competencias o la gestión de competencias en las empresas. Por un lado hay un enfoque clásico que es el que inicialmente tuvo mayor relevancia, que fue el que postuló McClellan, y es el que nos dice que las competencias son consideradas como las principales predictores de la capacidad profesional. Es decir, la competencia es la que nos dice si alguien es exitoso o no en el desempeño de su cargo. Y en ese sentido, McClellan entendía ello a partir de la medición o la ubicación de esos desempeños exitosos que diferencian pues de los desempeños promedio en el trabajo. Es decir, en este caso McClellan ve la gestión de competencias desde el punto de vista de lo que la persona puede hacer, más no lo que la persona necesariamente hace, porque estamos evaluando cuál es el máximo desempeño que la persona podría obtener en el desarrollo de esa actividad específica. Por otro lado, Blas desarrolló una aproximación un tanto distinta, comprendiendo las competencias como una orientación a la formación profesional y en ese sentido vinculándola al estudio de las conductas individuales. Es decir, Blas lo que planteaba era que existía la necesidad en la gestión de competencias de comparar a las competencias que se requieren en la empresa y las que cada una de las personas tiene, de tal manera que se pueda subsanar esas diferencias a través de procesos formativos y de capacitación en el trabajo. Ahora, como les decía, hay diversidad de nociones, de aproximaciones acerca de ese concepto de las competencias. Ustedes en esta tabla alcanzan a observar la evolución o el abordaje, se podría decir, de algunos de los autores, en el cual observamos cómo desde 1982, por ejemplo, Bellazis nos planteaba que una competencia es una característica subyacente de una persona que obtenga un desempeño efectivo o superior en su puesto de trabajo, muy semejante a la visión tradicional de las competencias.
Spencer en 1993 nos hablaba de una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionado a un criterio referido de la efectividad y un desempeño superior en un trabajo o situación. Entonces observen que nuevamente se relaciona con esa concepción clásica que habíamos tratado previamente. A diferencia de si ustedes van abordando paulatinamente, por ejemplo, la última definición que se hace en el año 2000 de Ibarra, que nos dice que una competencia eh, tiene una definición tanto más amplia, entendiéndola como una capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral. Y no solo desde el punto de vista de conocimientos, habilidades o destrezas en abstracto, es decir, que una competencia también allí está reconociendo que puede tener que ver con el hacer algo, no necesariamente con el saber algo, sino con el hacer algo, cosa que más adelante vamos a tratar. Entre las múltiples definiciones que existen, a mí personalmente me llama la atención la que aparece en el libro de Zapata y compañía, en la cual se menciona que una competencia es la capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de trabajo, movilizando los conocimientos. Observen que la competencia parte entonces del conocimiento, de los datos, de la información organizada, pero también parte de las habilidades, destrezas, experiencias que cada uno tiene y la comprensión necesaria para lograr los objetivos que la actividad supone. Entonces observen que es un concepto un tanto más amplio que recoge varios de los elementos que se alcanzan a ver en la tabla anterior y que entre otras también lo podemos caracterizar o lo podemos relacionar con que las competencias, por un lado, son independientes del cargo o del puesto de trabajo. Es decir, no necesariamente que yo me desempeñe en un rol, por ejemplo, como docente, quiere decir que yo solo voy a tener esas competencias, pueda que tenga otras competencias adicionales. En segundo lugar, pueden ser transportables por una persona de un rol a otro. Es decir, yo soy docente, pero perfectamente con mis competencias puedo movilizarme de organización o puedo movilizarme al interior de la organización y ocupar un rol administrativo, por darles un ejemplo. Deben ser demostrables para que sirvan como base del pago, es decir, pueden evidenciarse, pueden observarse. De lo contrario, pues no funcionan como base para la remuneración. Y finalmente indican el nivel de potencial de la persona para el desempeño, es decir, nos dice esa persona qué tanto ha desarrollado esas destrezas específicas o esas habilidades, si se quiere, específicas. Ahora, las competencias se pueden clasificar de diversas maneras. Entre otras, tenemos una clasificación en tres tipos que son, creería que las más comunes hoy en día, que son el saber hacer y el ser. Cuando hablamos del saber, nos referimos a los conocimientos técnicos y digamos que teóricos que debe tener una persona. En segundo lugar, las del saber hacer se refiere, como su nombre lo dice, ya más con las destrezas específicas, con la experiencia, con esa habilidad innata para hacer algo, para desempeñar una labor. Y el ser, pues son aquellas características individuales de nuestra personalidad, de nuestras aptitudes, actitudes y comportamientos que conllevan a que pues, nos desempeñemos bien o no en determinada actividad o cargo dentro de una organización. En conjunto, estas tres competencias son las que nos hacen a nosotros humanos y son las que permiten también que nosotros nos desempeñemos adecuadamente en un rol organizacional. Es decir, de nada sirve que, por ejemplo, yo solo tenga desarrolladas competencias del saber, es decir, que conozca desde el punto de vista teórico y conceptual, si no tengo desarrollado el saber hacer, o sea, si no sé también aproximar eso y llevarlo a la práctica. Es la reunión de todos estos elementos. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de gestión de competencias, debemos tener en cuenta que ellas permiten flexibilizar a la organización. Es decir, la gestión de competencias nos permite separar la organización del trabajo de la gestión de las personas. Y ello pues con la finalidad de crear una ventaja competitiva, de crear un valor diferencial para la empresa.
y para la gestión que cada uno de nosotros dentro de las empresas llevamos a cabo. Ahora, ¿por qué es tan importante que las organizaciones incorporen en su gestión las competencias? Entre otras porque estas permiten medir el valor agregado de las personas, de lo que hacen, del capital humano. Porque nos permiten también llevar a cabo una efectiva gestión del conocimiento, es decir, la competencia es la base de la gestión del conocimiento. Si no hay gestión de competencias, no va a haber gestión del conocimiento. Y por ende, pues los procesos de aprendizaje organizacional no van a ser los más adecuados. Vinculado a eso, nos permite tener un aprendizaje veloz, pero más que veloz, efectivo de las actividades dentro del trabajo, ya sea de manera presencial o a distancia. Nos permite realizar la verificación objetiva de los desempeños laborales, es decir, nos permite medir adecuadamente si las personas sí están cumpliendo o no con el estándar propuesto. Y nos permite redefinir el concepto del capital humano y redefinirlo entendiendo que la persona es el centro de la organización. Es decir, no es un instrumento, no es una herramienta, sino que la persona realmente es un colaborador con ideas, con propuestas, activo dentro de la organización, un actor social por excelencia, que tiene conocimiento y que conjuntamente con otros pues va a llevar a que se pueda desarrollar ese proceso de aprendizaje en la empresa. Ahora, según Carroll y McCain, existen 4 elementos específicos que son críticos para el desarrollo de las competencias dentro de la organización y están vinculados con el desarrollo normal de la organización, de las tareas que llevamos a cabo. En primer lugar, tenemos la alineación del negocio. La alineación del negocio se refiere a la misión, visión, al estudio de los propósitos organizacionales, a los valores, también a la formulación de estrategias, objetivos, factores críticos, escenarios futuros y a las competencias mismas. En segundo lugar, la planeación del proyecto, que es la que nos permite, vinculado a lo anterior, observar cuáles son las aplicaciones y herramientas de la empresa, los pasos del proyecto, los roles que existen, los sistemas de información, los modelos de desarrollo, es decir, cómo se recolectan los datos, cómo hacemos investigación en la empresa, cómo se describen los comportamientos y cómo se validan esos datos. Y finalmente, cómo se continúa la ejecución administrativa en materia de comunicación, evaluación y seguimiento al interior de ella. Cuando nosotros hablamos de la gestión de competencias, según Villamayor, para implementar un sistema que puede ser el que está compuesto por las 4 etapas que acabamos de mencionar, debemos tener en cuenta 4 pasos específicos. En primer lugar, debemos identificar las competencias. Eso significa establecer, a partir de las actividades específicas que llevamos a cabo en el trabajo, cuáles son los desempeños que nosotros esperamos que se lleven a cabo en ese trabajo, es decir, cuáles son las actividades específicas. En segundo lugar, normalizamos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estandarizar esas competencias para verificar cuáles son los referentes al interior de la organización y al exterior de la organización que nos permitan comparar un desempeño con otro y observar cuáles son los grados aceptables o inaceptables de desempeño. En tercer lugar, la formación del personal, que se refiere a generar competencias que satisfacen los requerimientos del trabajo. Y finalmente, la certificación, que en este caso entonces ya es un reconocimiento que las personas, que los colaboradores cumplen esas competencias, que tienen un desempeño adecuado con respecto a lo que la organización espera. Acá tenemos un ejemplo de medición de esas competencias. Entonces alcanzamos a observar unas escalas de la clasificación. En este caso es una competencia de orientación al cliente. Y observen que en cada cuadro, entonces vamos evolucionando del nivel, digamos que más básico de la competencia hasta el nivel donde existe un mayor cumplimiento de la misma. Ahora, esto es solo un ejemplo desde lo que se puede hacer en cada organización, porque cada organización puede trabajarlo de manera individual.
Y en la medida en que voy avanzando en la competencia, pues es más complejo y es más completo el cumplimiento que se lleva a cabo de esa actividad. Por ejemplo, en este caso de la orientación al cliente, eh, en el nivel 2 hablamos de que se atiende por iniciativa propia a los clientes amistosos con quienes pierde mucho tiempo, atiende a los demás cuando lo solicitan, solo resuelve los problemas más sencillos y remite al resto de sus compañeros. A veces intenta vender los productos de la empresa, que por lo general de forma inadecuada por un conocimiento técnico deficiente y por no adaptarse a las necesidades del cliente. En cambio, cuando yo hablo del nivel 5, que es un excelente desarrollo de la competencia, ya esas falencias que existían en el nivel 2 deben haberse eh, pues cambiado totalmente. Es decir, ya deberíamos hablar de alguien que atiende por iniciativa propia no solo a los clientes amistosos, sino todos los clientes. Hablaríamos también entonces que atiende no solo a los clientes cuando se les solicita, sino todo el tiempo tiene ese espíritu de atender a las personas que llegan a la organización. Resuelve problemas no solo sencillos, sino también complejos. Intenta vender productos a los clientes, no solo algunos de los productos, sino todos los productos, y no desde un conocimiento parcial, sino desde un conocimiento total de ellos. Entonces observen que hay un cambio, hay una transformación, hay una evolución y por supuesto hay un proceso de aprendizaje detrás de ello, desde lo que el colaborador debe hacer y pues desde lo que la organización también debe facilitar para que él tenga ese desarrollo. Que para que llegue al último nivel, pues la organización también le debe proveer todas las herramientas para que pueda desempeñarse de esa manera. Ahora, la gestión de competencias, perdón, se debe aplicar de manera integral en la organización, es decir, no es que solo el área de talento humano tiene que ver con competencias. Ese concepto debería ser íntegro, debería ser holístico a las distintas áreas de la organización y incluso también dentro del área de talento humano debe poderse aplicar a los distintos campos, como les comentaba, no solo desde la selección de personal, sino desde la evaluación de desempeño, desde la remuneración, desde la motivación, desde la formación, etcétera. Entonces observen que realmente si queremos tener éxito a través de la aplicación de la gestión de competencias debe aplicarse como un todo. Acá, por ejemplo, tenemos que para la selección y contratación se pueden aplicar diversas técnicas para ello. Tenemos, por ejemplo, ejercicios de bandeja de pendientes en el cual se le da a los colaboradores o, bueno, a quienes aspiran a ser colaboradores, una serie de situaciones que simulan aspectos normales de la organización para ver ellos cómo reaccionan, cómo trabajan con ello, qué procedimientos siguen, etcétera. También tenemos Assessment Center, que en este caso nosotros vamos a darles un tema para que en grupo discutan y entre las personas que deseen acceder a la organización discutirán, nosotros evaluaremos las competencias de trabajo en equipo, etcétera. Tenemos también presentaciones cuando le damos a los candidatos un tema específico que deben trabajar, preparar y posteriormente presentarlo. Tenemos también encontrar hechos, que se refiere a resolver problemas de la organización. Ejercicios de escucha. En esto comprendemos hacer grabaciones orales o en video, presentárselo a los candidatos para que posteriormente evaluemos si ellos entendieron, comprendieron esa información o no. Y pues existen otras técnicas como test de actitudes, cuestionarios de personalidad, etcétera, que tienen más un carácter psicológico, pero que nos permiten también evaluar las competencias pues de ellos. Cuando nosotros hablamos de la gestión del conocimiento organizacional, también debemos tener en cuenta la gestión eh, no solo de las competencias, sino la gestión del conocimiento a nivel general. ¿Eso qué significa? Que nosotros formamos o buscamos más bien superar las barreras individuales que tiene cada uno para que las personas realmente interioricen esos elementos y posteriormente pues puedan transferirlo a los demás colaboradores y puedan desempeñarse adecuadamente en su trabajo. Para superar esas limitaciones que existen en la gestión del conocimiento, entonces la capacitación en gestión del conocimiento o la capacitación del conocimiento, por decirlo de otra manera, ha recobrado bastante relevancia hoy en día. Para ello, entre otros, ¿qué se recomienda? Inculcar la idea del conocimiento con visión y hacer mapas.
hacer mapas del mundo en el que viven las personas que hacen parte de la organización, es decir, reconociendo a cada actor como un individuo que se ve motivado, que tiene nociones diferentes a los demás, del mundo en que deben vivir esas personas y del conocimiento que deben buscar y crear. Eso nos permite ayudar y aproximarnos a ellos. Asimismo, cuando nosotros hablamos de organizaciones de aprendizaje, que es un concepto que va vinculado precisamente a esa capacitación en gestión del conocimiento que podemos llegar a hacer, entendemos que una organización de aprendizaje es aquella en que se desarrollan esos procesos de gestión de competencias y, por supuesto, de capacitación del conocimiento. ¿Y por qué lo decimos? Porque lo decimos que es una organización que desarrolla una capacidad de adaptación y cambio continuos en el personal de la empresa. Es una organización que es capaz de crear, adquirir y transmitir conocimiento para que las personas transformen sus comportamientos y pues puedan desarrollar una gestión adecuada en el trabajo. Adicionalmente, este tipo de organizaciones utilizan el aprendizaje de doble circuito o double looping feedback. ¿Qué significa? Significa que para corregir un error dentro de todo el proceso que se ha diagnosticado, entonces debemos modificar objetivos, políticas y rutinas de la organización en el proceso específico que estamos observando. Ahora, ¿qué otras características tenemos que se presentan en una organización que aprende? Una organización que aprende es una organización en la cual existe una visión compartida y todos los miembros están de acuerdo con ella. Es una organización en que las personas desechan sus antiguas maneras de pensar y las rutinas estandarizadas que usaban para resolver problemas y son capaces de adoptar nuevas rutinas. En la que los miembros piensan en todos los procesos, actividades, funciones e interacciones de la organización con el entorno, es decir, ven a la organización como un sistema abierto, no como un sistema cerrado que funciona por sí sola. Son conscientes de las relaciones con los demás actores. Las personas se comunican abiertamente entre sí a través de fronteras verticales y horizontales, es decir, no hay una estructura tan vertical, tan rígida que no permite que interactúen unas personas con otros. No es tan burocrática. Y finalmente, otra característica es que las personas subliman sus intereses personales y departamentales para trabajar juntas, es decir, se ven permeadas por la visión de la organización y no por el objetivo táctico o departamental de cada área de la organización o de cada departamento. Las organizaciones de aprendizaje y de conocimiento, entonces, han sido objeto de estudio también de diversos textos. Entonces, entre ellos tenemos un libro que se denomina Las 5 disciplinas, en el cual se sintetizan, como su nombre lo dice, Senge sintetiza 5 disciplinas que deberíamos desarrollar como organización para ello. Entonces, tenemos en primer lugar el dominio personal, que es una disciplina en la cual las personas deben aprender a generar y mantener una atención creativa para que tengan una visión personal de lo que desean alcanzar y de la realidad actual también. Tenemos modelos mentales que nos permiten condicionar las percepciones de las personas para posteriormente adaptarlas al mundo y al entorno en el cual está desarrollándose esa persona, está trabajando. La visión compartida, que es una disciplina que permite observar cuáles son los objetivos comunes y en ese sentido tener un compromiso grupal. El aprendizaje en equipo, que nos permite también utilizar el diálogo y la discusión para desarrollar el pensamiento colectivo, de manera que converja con la visión compartida y con la capacidad de los miembros para poder potencializar los talentos individuales. Y finalmente el raciocinio sistémico, que como su nombre lo dice, se refiere también a esa capacidad de comprender que hay una interdependencia entre los miembros de la organización y más que ello que todos deben tener una visión global del sistema, es decir, entienden que cada uno como individuo es un sistema que hace parte de un sistema más grande y que la organización es parte de un sistema mucho más grande que a su vez está interconectado y que por ende cualquier falla dentro de la organización pues va a afectar a los demás y cualquier falla de la organización también en el sistema en el cual está ubicada pues va a tener otro impacto suficientemente grande. Teniendo en cuenta esas disciplinas, entonces podemos hablar que de acuerdo a Chavenato,
existen tres características esenciales que tienen las organizaciones de aprendizaje. En primer lugar, se presenta una tensión. ¿Eso qué significa? Que hay una diferencia entre la visión y la realidad. Se reconoce que no necesariamente las personas han incorporado totalmente la visión y que la visión ya está cumplida. Igualmente, existe una actitud de desafío al statu quo, es decir, se permite reflexionar sobre el mismo, se sabe que no todo está construido, pero es a partir de reflexiones críticas. Existe una cultura que facilita el aprendizaje, es decir, que facilita el espíritu de equipo, el empowerment, la empatía y pues las sugerencias continuas. Y finalmente el pensamiento sistémico, que es el que permite que exista visión compartida, pensamiento holístico y apertura de todos los miembros de la organización para que puedan cumplir esa visión que previamente han definido. Observen que ello se incorpora básicamente con las 5 disciplinas que previamente hemos visto. Ahora, las organizaciones de aprendizaje requieren de una serie también de prácticas, como por ejemplo captar lo que ocurre en el entorno del negocio. Es decir, debe tener la capacidad de establecer una red de contactos, no solo con los colaboradores, sino también con los proveedores, con los clientes, con los accionistas, etcétera, con todos los actores que la rodean, con la comunidad, etcétera. También debe proporcionar medios y recursos para que las personas que reciban esa información puedan relacionarlas con lo que los demás están observando. Es decir, para que realmente esa red tenga una utilidad, deben tener una capacidad analítica y de comprensión para poder visualizar de algún modo todo este aprendizaje en un contexto. También deben documentar la información y los análisis para ponerlos a disposición de todas las personas de la organización. Es decir, debe permitir también que exista un conocimiento eh, que le quede a la organización y que no dependa de la estancia misma de las personas dentro de la empresa, porque recuerden que todo el tiempo las personas están cambiando, están variando. Y ello pues debe estar a plena disposición de los individuos que les interese esa información, de tal manera que no existan ninguna brechas de información entre unos actores y otros. Y finalmente, aumentar el grado de aprendizaje de la organización y medirlo continuamente para asegurar que paulatinamente pues realmente se está mejorando en ese aprendizaje de la organización. Es decir, se permite que ese conocimiento se evalúe que sí está siendo incorporado en el desempeño del trabajo y de cada uno de los roles que las personas pues tienen allí en la empresa. En este cuadro se alcanza a sintetizar bastante lo que les acabo de comentar. Observen que va de lo micro a lo macro. Entonces, desde lo micro, a nivel individual, promoviendo el diálogo y la discusión, creando oportunidades de aprendizaje continuo, a nivel de equipos, alentando la colaboración y el aprendizaje en equipo, a nivel de la organización en general, facultando a las personas para que tomen decisiones dentro de la visión que la organización ha planteado y que debe tener un carácter colectivo y debe pues, ser socializada y conocida por todos. Promover sistemas para captar y compartir lo aprendido y a nivel del entorno, conectar a la organización pues con todos esos cambios y con todos esos retos que desempeña el medio donde se encuentra trabajando. Ahora, como les decía, una organización de aprendizaje es distinta de una organización tradicional, por decirlo de algún modo, donde la organización tradicional, si bien tiene un desempeño eficiente, realmente no es un desempeño efectivo totalmente. Y ahí hay una variación, ¿no? Por un lado, tenemos en la organización normal una estructura vertical, es decir, más piramidal, existen más niveles jerárquicos, hay una cultura organizacional rígida, hay una estrategia orientada hacia la competencia, hay unos sistemas formales de trabajo y de comunicación y hay una asignación de tareas rutinarias. Mientras las organizaciones de aprendizaje tienen una estructura más horizontal, más achatada, más plana, tiene una cultura que se adapta continuamente a los cambios del entorno. La estrategia más que la competencia es la cooperación con otros miembros del entorno, es decir, que se ve a otras organizaciones como socias también y no como la competencia negativa. En ese sentido se entiende también la necesidad de estructurar redes de personas y la función que tiene el facultamiento para ello.
para la toma de decisiones continua. Bueno, y eso lo complementamos, por supuesto, a través de la gestión de las conversaciones con las personas para estimular la participación activa en la empresa, de tal manera que las personas compartan el conocimiento tácito, creen conceptos, justifiquen esos conceptos y nivelen el conocimiento, movilizar a los activistas del conocimiento, es decir, permitir que los coordinadores de iniciativas para la creación de conocimiento pues puedan divulgar esa información, puedan comunicarse con otras personas y desde ese punto de vista la información pues sea más amplia para todos. Crear el contexto adecuado para la creación de conocimientos, es decir, se necesita una cultura organizacional adecuada, un sitio incluso a nivel de infraestructura amable para que las personas realmente quieran compartir el conocimiento y globalizar esos conocimientos locales, es decir, llevarlo a un plano más general. Finalmente, tenemos una serie de tecnologías para la gestión del conocimiento organizacional que comprenden que hoy por hoy las TICs hacen parte de la gestión de las empresas y por ende no podemos separarla del aprendizaje que se desarrolla al interior de las mismas. En ese sentido, ¿cómo hacemos nosotros para elegir cuál es la información que vamos a emplear y que vamos a usar a partir de las TICs? En primer lugar, debemos seleccionar cuál es la información valiosa que queremos realmente almacenar de manera digital, que queremos que continúe a través del tiempo, porque no toda la información es necesario que tenga este tipo. En segundo lugar, debemos codificarla, es decir, transformar esa información para facilitar posteriormente su recuperación. En tercer lugar, el almacenamiento, que generalmente puede ser en bases de datos o a través de archivos de oficina, ya sea en hojas de texto eh, o etcétera, bueno, o en otro tipo de procesadores de información. Y finalmente la recuperación, que es la que nos permite posteriormente leer e interpretar esa información estructurada y no estructurada a partir del sitio donde la tenemos guardada, que pueden ser las bases de datos o pueden ser los procesadores de palabra, hojas de cálculos, etcétera. Ahora, existen diferentes tipos de herramientas que nos facilitan esa incorporación de las tecnologías para la gestión del conocimiento organizacional. Entonces tenemos, por ejemplo, para el trabajo colaborativo, portales corporativos, que hoy por hoy ustedes los conocen, herramientas de mensajería instantánea, que también las tenemos muy a menudo, las empleamos dentro de las organizaciones, comunidades virtuales, agendas corporativas compartidas, etcétera. Para facilitar la creatividad existen bases de datos de patentes, herramientas para hacer lluvia de ideas también de manera colaborativa, para crear mapas mentales, etcétera. Para facilitar la inteligencia tenemos herramientas para la gestión de relación con el cliente, de la cadena de suministro, para tomar decisiones y para la gestión de desempeño del negocio. Para la gestión de experiencia tenemos blogs, tenemos bases de datos de las mejores prácticas, bases de datos de lecciones aprendidas o herramientas también de ayuda que pues la organización puede diseñarlas paulatinamente. Para la gestión del aprendizaje tenemos herramientas de administración del aprendizaje, creación de actividades de aprendizaje, simuladores, diccionarios, herramientas para la creación de presentaciones de multimedia. Y finalmente, para la gestión de competencias tenemos herramientas para la gestión del desempeño y la gestión del capital humano. Entonces observen que hay una variedad de herramientas que son útiles y que podemos emplear, que incluso hoy en día las empleamos y no somos conscientes que existen, pero nos pueden ayudar para el aprendizaje de la organización y pues esa adecuada gestión del conocimiento que desarrollamos. Finalmente, y con esto concluimos, acá tenemos una herramienta de autodiagnóstico para que nosotros como organización, ya sea como líderes de la organización o como colaboradores de la misma, podamos autodiagnosticarnos y conocer en cuanto a la gestión de conocimiento cómo estamos. Es decir, si realmente somos una organización de aprendizaje o todavía distamos mucho de ello. Entonces es muy sencillo, simplemente es a manera de encuesta, sí, no o parcialmente, y posteriormente la idea es que nosotros traduzcamos eso en una tabla, en una gráfica y nos permite interpretar los resultados. Eh, Realmente es muy sencillo. Esta información, por si acaso, hace parte de un libro de Zapata,
unos autores que realmente han trabajado bastante el tema de gestión de conocimiento, que son mucho más expertos y puede ser de utilidad para ustedes. Entonces, los invito para que, por supuesto, visiten ese texto, sigan observando los diferentes videos y cualquier inquietud, cualquier comentario, con mucho gusto, si puedo colaborarles, estaré atento a ello. Muchas gracias.